Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos a 7 minutos, ya han pasado 7 minutos desde las 11 de la mañana, y tal cual lo anunciamos más temprano, estamos protagonizando junto a ustedes, todos a la vez, una experiencia que al menos para nosotros no tiene antecedentes. En alguna medida se me ocurre que es un poco hija de esta emergencia sanitaria, y que nació ayer, como ocurren muchas veces este tipo de cosas, sin mucha preparación, a iniciativa pura del querido y admirado amigo. Se pelean ahí entre nosotros si lo queremos más o lo admiramos más, a Nicolás Guigú, que en el marco de un curso que estoy tomando con él también todos los lunes, bueno, y con un grupo formidable de compañeros y docentes acerca de la memoria. En todo caso, me dijo, bueno, ¿cuándo voy por la radio? Y yo le dije, bueno, mañana mismo. Entonces me dijo, pero mañana a esa hora yo tengo curso. Y ahí en el aire, como esos jugadores que ven la pelota en el aire y que mandan la chilena cuando nadie la espera, dice, y si lo hacemos, y si salimos con la clase en el programa de radio, y me lo tira como pregunta. Y cuando un artista, porque además su condición de artista plástico vive y sobrevive en él, en su condición de docente e investigador, cuando me plantea eso, la única cosa que yo puedo responder es, sí, dale, metámosle para adelante, y aquí estamos entonces recibiendo a Nicolás Guigú, que está interrumpiendo amablemente su clase con los compañeros estudiantes. Así que, Nico, buen día y bienvenido a La Mañana en Camino, y gracias por recibirme en tu casa. Buen día, ¿cómo andás, Alejandro? Buen día, ¿cómo andás? Yo creo que es la primera vez que pasa A ver, creo que estamos viviendo, porque cuando yo te lo dije, se me ocurrió algo. Creo que es la primera vez que pasa en la historia de la radio, esto, uruguaya. Probablemente. En serio, estoy diciendo. O sea que estamos protagonizando un momento histórico. En ese sentido. No quiero darle mucha seriedad, pero lo que quiero decir es que me parece que nunca había pasado antes. Es decir, que llegar a la radio una clase. Por eso me parecía interesante, más que invitarte, que fuera parte, como sos parte, o que nosotros. Claro, ayer discutiendo en el WhatsApp, yo no me acuerdo quién era, creo que era Valeria, que decía, bueno, ¿la radio viene a nosotros o nosotros vamos a la radio? No está muy claro, pero bueno, es una experiencia. Me pareció interesante, sobre todo para empezar a romper esos muros, ¿no? Que no tienen ningún sentido, esas divisiones estancas. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar la radio en la clase y la radio al revés, la radio en la clase y la clase en la radio? Y yo intentando contestar a la pregunta de la alumna, me gusta más sentir que la radio se va a la clase, pero naturalmente es un puente de ida y vuelta, y que hoy lo señalaba. Acá me parece interesante la mirada tuya y del resto de los participantes, porque en realidad la herramienta tecnológica antes de la emergencia sanitaria, antes de la pandemia, la teníamos, no es que se inventó ahora fruto de. Sin embargo, fue necesario generar esta idea de cómo hacemos para conectarnos, para que esto, casi sin haberlo programado, se esté plasmando. Y si bien decías, esta es la primera, te diría que tengo casi la convicción de que no será la última. Y me pregunto cuántas otras cosas yo espero que no. fueron estaría necesarias. Buenísimo. A ver, contame. Estaría buenísimo. No, que estaría buenísimo, porque me estaba acordando, por ejemplo, que en la década de los 70 en Argentina, acá creo que nunca se hizo, se daban carreras enteras por radio. Y la gente, o sea, se hacía los estudios, obviamente, determinado tipo de conocimiento, capaz que otro necesitas una cuestión. Esto duró hasta el año 76, después Videla y sus amigos se encargaron de no solo de desaparecer gente, sino de hacer desaparecer experiencias como esas. Pero de cualquier manera, hay muchos antecedentes en América Latina de la relación, digamos, radio, universidad, y después quedó como así, esas cuestiones que quedan un poco en el olvido, y tal vez pensando muy inconscientemente en todas estas cuestiones y en el hecho también de que estemos compartiendo espacios universitarios en la radio también,
Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué en vez de... Yo no puedo dejar de dar clase, o sea que no puedo ir a la radio. Bueno, ¿por qué no invitar a la gente que está en la clase a la radio? Que aparte es complicado también, porque estamos en una radio, estamos en una clase, estamos en un espacio virtual. No sé bien cómo definir este lugar en el que estamos. Y entonces yo lo que ¿Y por qué? proponía... Sí. Que me gustaría la idea, porque además de los que estamos participando en esta instancia a través de la plataforma Zoom, a estos que somos nosotros, hay que sumarle los oyentes de La Mañana en Camino. Y a mí me gustaría, Nico, que casi como si fuéramos privilegiados oyentes e indirectamente participantes, nos cuentes cómo es la dinámica de una clase, qué temas estaban tratando, son alumnos de grado que van a hacer qué dentro de algún tiempo, y por qué estudiar antropología, por ejemplo. Yo empiezo mínimamente y después le cedo las palabras acá a las colegas, a los colegas, pero si te digo, Alejandro, lo que estábamos hablando, yo no sé cómo decírtelo, porque mira, estábamos hablando de algo que, no sé, a ver, como de la relación entre los seres humanos y los seres que no son humanos. Es decir, la relación entre lo humano y lo no humano, la contemporaneidad, que es una de las preocupaciones no solo de la antropología, sino del pensamiento contemporáneo. Estábamos hablando de eso. Es un tema, en principio, que suena, inclusive tiene un nombre rimbombante, girontológico, que para mí es un nombre desagradable. Esos nombres que se ponen en la academia, que son... También la idea de giro no me gusta, porque lo único que hace Occidente es girar. O sea, la figura del giro... O sea, me gusta la figura del giro cuando bailan los derviches, por ejemplo, en el sufismo, o, por ejemplo, en las religiones afro, que uno ve ese giro. Pero otra cuestión es... Occidente lo único que hace es girar. El giro lingüístico, el giro hermenéutico, el giro ontológico. Basta. O sea, porque también uno podría pensar en otras figuras, ¿no? Pero bueno, estábamos trabajando eso, la relación humano-no humano, que yo creo que esta mediación tecnológica en la que estamos ahora nos hace pensar mucho en esa relación. Claro. ¿Sí? En esa relación de nosotros humanos y bueno, y todo lo humano, lo no humano, de lo maquínico, de las computadoras, de las cámaras, de cómo se relacionan con nuestra vida, cómo va cambiando el mundo social, cómo es que no se puede pensar más que una sociedad está compuesta únicamente por seres humanos. Que vos fíjate que en el campo de las ciencias sociales se construyó así, pensando en una sociedad habitada únicamente por seres humanos. Bueno, ahora ya sabemos que no, que está habitada por una cantidad de elementos no humanos. Y yo creo que el tema de la pandemia, lo que vos decías, nos permitió articular, más allá de todos los problemas y bueno, las cuestiones terribles que pasan en una pandemia, nos permitió articular situaciones que se podrían haber articulado hace muchísimo tiempo. Y también ampliar la reflexión sobre digamos, ya la relación humano-tecnología, por decirlo así, no es una relación abstracta, sino que es algo muy concreto porque vos tenés que transitar por las diferentes plataformas, Zoom, cualquiera. ¿Cómo andás, Diego? Ahí te veo. Ahí lo veo a Diego. Transitar inevitablemente, ¿sí? Por estos procesos virtuales. Y bueno, y eso implica un cambio de eje, porque esto no va a terminar. Es lo que estábamos hablando también antes. Es decir, esto digamos, lo que hace este proceso, como se haya escrito mucho, es profundizar y acelerar tendencias que ya estaban presentes en el mundo. Y bueno, y cómo nos colocamos ahí nosotros como sujetos, como seres humanos, como ciudadanos. Estábamos hablando del futuro, del milagro, del acontecimiento, bueno, una cantidad de reflexiones, por ahí andábamos. Es una clase de teoría, así que se presta mucho para... Profe, sí. Déjame ser un alumno preguntón, y a propósito de lo que señalabas recién, que era esa charla que ustedes tenían antes del encuentro con
con la radio. Hay un asunto que cuando se abordan estos temas, a mí siempre me gana la atención y también admito que también viene acompañada de cierta angustia y tiene que ver con el ser humano, nosotros los humanos nos conectamos con lo no humano y porque desde un lugar que siempre es humano, quiero decir, me da la sensación que lo hacemos. Bueno, eso es lo que estábamos discutiendo. Mirá, hablaban de eso. Eso es lo que estábamos discutiendo. Por eso, estábamos viendo, bueno, son todas palabras rimbombantes, pero uno puede allanar esos términos. Estábamos viendo una corriente que se llama perspectivismo, que es un invento latinoamericano, brasileño, un aporte brasileño al mundo. Y repetí el nombre, por favor. Estábamos hablando de eso. Perspectivismo. Ahora, si le voy a mandar a Vivero el Castro, que es amigo en Facebook, se va a quedar contentísimo. El programa, después cuando lo tengas en YouTube. Y, ¿cómo es? Y claro, el hecho de que estas transformaciones lo que te permiten es pensar no tanto que estás mirando el mundo como humano, sino que tu humanidad, a ver cómo le puedo explicar, que en tu humanidad devienen elementos que no son humanos. Sí. No sé si lo puedo explicar, no sé si está claro o alguien quiere agregar algo o decir algo al respecto. Bueno, para mí puede ser Si alguien... los instintos, la parte instintiva, genética, evolucionaria que nos acompaña. Claro, es decir, el hecho de que también somos animales, aunque nos cuesta aceptarlo, unos animales muy particulares, pero creo que el perspectivismo, uno de los aspectos o una de las, digamos, ¿cómo decirlo? Una de las imágenes que uno puede rescatar es que todos los animales son muy particulares, no solo los humanos, ¿sí? Y también otra cuestión, que hay un conjunto, digamos, de posibilidades y de devenires que no son humanos en el mismo espacio del humano. Porque también lo humano es una construcción que hemos venido generando hace muchísimo tiempo con un esfuerzo tremendo y casi traumático, yo diría traumático, para tratar de diferenciarnos del resto de las especies, pero también para tratar de diferenciarnos de niveles de materia orgánica e inorgánica, con los cuales tenemos ciertos niveles de parentesco. Entonces también este giro ontológico o palabras también rimbombantes como perspectivismo y demás, tal vez esté hablando, a mí no sé por qué se me viene el término parentesco a la cabeza, capaz que no es el más adecuado, pero digamos las relaciones de los diferentes, no somos tan ajenos a otras manifestaciones del mundo, para nada. Ni el mundo es tan ajeno a algunas manifestaciones nuestras. Entonces es un cambio de mirada radical. Esa es la manera de pensar en el siglo XXI. Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Es decir, el siglo XXI es, en ese sentido, yo creo que Foucault, yo no lo cito mucho porque me harta, porque me da la impresión de que a veces el único que leen los uruguayos es a Michel Foucault, por eso no hablo mucho de él. Pero él decía algo interesante en relación a Gilles Deleuze, que también estábamos hablando de él. Decía, el siglo que viene va a ser deleuziano, es decir, este siglo. Y en cierto sentido tenía razón. ¿Por qué? Porque justamente el filósofo Gilles Deleuze hablaba de los devenires animales en los seres humanos, de los devenires mujeres en los hombres, de los devenires niños en los adultos, que no quiere decir transformarse en sino que quiere decir que todos esos devenires están presentes en nosotros. Ahora, ¿por qué esos devenires de alguna manera no se articulan de manera feliz? Y bueno, porque justamente vivimos en una sociedad y en una cultura que no le interesan los devenires, que lo que le interesa es que la gente, digamos, los seres humanos queden aquietados, por así decirlo, en una identidad fija.
Y este es un mundo donde las identidades fijas también están feneciendo, están desapareciendo. Bueno, estábamos hablando de todo eso. Y a propósito de Igual por Diego qué la me tiene que aguantar en el curso de antropología... antropología cultural de comunicación, así que ya más o menos también estamos hablando de esos temas allá. Te decía, y desde la perspectiva, incluso para incluir a los oyentes de La Mañana en Camino en esta lógica, ¿por qué la antropología puede ser útil para responder estas y otras preguntas? En síntesis, casi la consigna que vos planteabas, Nico, ¿por qué la antropología? ¿Por qué está en ventajas en relación a otras disciplinas en relación a este tema? Ventaja relativa, ¿no? Y aparte no importa que esté en ventaja. También hay corrientes de la etología que están trabajando, de las nuevas etologías que están trabajando estos temas, corrientes que vienen del campo de la filosofía, corrientes que vienen de otros saberes que no son antropológicos. Creo que la antropología en el campo de las ciencias sociales, más específicamente, la ventaja que tiene, primero fue la obsesión por los seres humanos, una suerte de obsesión, ¿sí? Al extremo que colaboró mucho a la idea de humanidad para bien y para mal, ¿sí? Y al mismo tiempo, a medida que la antropología iba estudiando los humanos en diferentes partes del mundo, en diferentes espacios, inclusive en diferentes coordenadas temporales, lo que se percibía claramente que esa relación entre esa distancia entre lo humano y lo no humano era cultural, y que los que hemos hecho un esfuerzo enorme para generar un abismo entre lo humano y lo no humano, los que inventamos el humanismo, bueno, fuimos los occidentales o los occidentalizados, ¿sí? Pero ese humanismo que en general, claro, uno dice humanismo y enseguida uno lo coloca vinculado a valores altruistas o a una ética, digamos, con elementos muy importantes, pero el humanismo lo que hizo fue cristalizar la idea de que la especie humana está por encima de todos. El humanismo fue antropocéntrico, y digo que fue porque también, a ver, son maneras de pensar el mundo que también se están muriendo delante de nosotros, ¿sí? Cuando uno empieza a criticar al humanismo, dicen, qué mala gente, es mala persona porque critica el humanismo. No, no es eso, es que en realidad la crítica al humanismo tiene que ver con esa obsesión occidental de colocar al ser humano en el centro de todas las cosas, que aparte obviamente esa obsesión occidental tiene un trasfondo religioso, porque si vos pensás tanto el Islam como el judaísmo como el cristianismo, las tres corrientes que componen el occidente, que construyen el occidente, claro, después si vos ingresás en cada una, obviamente que es heterogénea, que es plural, y no en todos los espacios lo plantean así, pero digamos en términos generales, plantean al ser humano ya no como centro del planeta Tierra, como centro del universo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese humanismo, que si pudo haber colaborado a ciertas formas de igualdad y de emancipación dentro de la propia especie humana, fue fatal para el resto de las especies, para el resto del planeta, y yo te diría para concebirnos inclusive. Yo creo que es una idea que hay que verla en términos históricos, culturales, espaciales inclusive, pero no es una concepción que tenga mucha utilidad para entender lo que está pasando en esta época, en las cuales hay que pensar otras éticas para dimensiones que no son humanas. ¿Sí? O sea, no solo éticas para nosotros. Mira, Habermas, que es un filósofo bastante conocido, planteaba hace muchos años, qué íbamos a hacer. Pero estos son textos que tienen sus años, por eso no son cuestiones nuevas las que estamos planteando. ¿Qué iba a pasar cuando empezaran a surgir seres que fueran parientes, o sea, Homo sapiens K14, ¿no?
El Homo sapiens K14 es una mezcla de gallina, no, yo qué sé, es una mezcla de luciérnaga con ser humano. Que las luciérnagas, los genes de las luciérnagas funcionan bien para cualquier cosa. Entonces, él se preguntaba, bueno, a ver, o por ejemplo, los cyborg, que muchos robots ya tienen ciudadanías nacionales, él decía, bueno, ¿cómo vamos a tratar a esa gente? ¿Van a ser nuestros iguales? ¿Van a ser esclavos nuestros? O sea, ¿cuál va a ser la relación? Porque es inevitable, por más bioéticas que existan, que en algún momento los minotauros, los embriones esos de vaca y humana que ahora se matan a las pocas semanas de gestación y que ya existen, algunos van a ser. O sea, es inevitable porque no, digamos, cada vez hay más procesos de manipulación con mayores niveles de sofisticación y aparte obviamente los estados no son transparentes, sería muy ingenuo pensar que los estados son transparentes o los privados que se dedican a este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, en eso la ciencia ficción ha dicho mucho. Como la isla de lo que dice la isla del doctor Moreau, ¿no? Trabaja eso. Bueno, ahí va, lo que decía Héctor, la isla de Doctor Moreau u otros ejemplos, yo creo que son, digamos, antecedentes que después se terminan constituyendo o terminan siendo parte del mundo real. Entonces, digamos, esta manera de pensar el mundo en el siglo XXI, en cierto sentido, es una concepción antihumanista. ¿Sí? Ahora, vuelvo a insistir, cuando uno dice, o no humanista, yo no sé si antihumanista, no humanista. ¿Por qué no humanista? Porque es muy difícil plantearse un humanismo que no sea antropocéntrico. Es muy difícil. Siempre alguno lo va a plantear, pero ¿qué nivel de credibilidad tiene? Yo creo que también en el caso de la comunicación, creo que es importante que este proceso que estamos viviendo, yo escribí algunas cuestiones en torno a esto y he hablado bastante de esto, nos sirve para pensar algo que ya es más o menos lo que hablábamos de la relación entre la radio y tu programa y las clases, que podría haberse hecho, o sea, el Zoom ya existía y con la pandemia nos habilitó. Entonces, digamos, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Que los sistemas de comunicación siempre fueron más complejos y abarcaron al ser humano. Ahora eso es evidente por el desarrollo de las plataformas y las redes. O sea, el ser humano pasa a ser un elemento del sistema de comunicación más complejos. Claramente. Eso ahora es visible y rompe los ojos. Pero de cualquier manera, digamos, esa situación de visibilidad, por así decirlo, lo que expresa claramente que el ser humano siempre fue parte del sistema de comunicación más complejo. Entonces el antropocentrismo y las formas de humanismo lo que hacen es cortar ese vínculo. ¿Sí? Cortar ese vínculo y pensar que la única comunicación posible es la comunicación humana. Entonces, ahora con este cambio decimos, no, pero en realidad el ser humano comunica a partir de que parte de dimensiones más complejas, no es el centro del asunto. Claro, es una especie muy narcisista, lo único que hacemos es mirarnos el ombligo. Si vos mirás la publicidad son todas fotos de nosotros haciendo diferentes cuestiones, y cuando son animales es haciendo cosas para nosotros. Es una especie tan narcisista, tan ombliguista, con un principio de realidad tan extraviado, tan fuera de lugar, que claro, todo este cambio, bueno, la famosa aquella reflexión de Freud, que hablaba de los diferentes golpes que había tenido el narcisismo en la especie humana, ¿no? El primero es saber que no te crearon en 7 días, sino que sos producto de una evolución y que tus ancestros muy bonitos no son, ¿no? Es decir, dentro de las concepciones estéticas que nosotros tenemos, uno los mira y dice, no, a mí me gusta el creacionismo, o sea, mucho más lindo pensar, ¿no? En un dios o dioses que crean a los seres humanos y no en un Australopithecus o cosas así.
o seres así, ¿no? Como antecedentes. Y entonces él decía, bueno, justamente el aceptar eso fue un golpe durísimo para el ser humano. Después, el hecho de saber que tu casa, la Tierra, no es el centro del sistema solar, no es el centro del universo, sino que es un planeta como tantos otros que andan circulando por ahí, ¿no? Ese fue otro golpe. A ver si me estoy olvidando de algún otro golpe. Bueno, después él decía, bueno, No, y el tercero es justamente el del inconsciente, ¿no? Sí. Bueno, el tercer golpe él decía, y bueno, y yo vengo a traer esto del inconsciente diciéndole a la gente que hace las cosas y no sabe por qué. O sea, el otro golpe era, a ese golpe el sujeto creado por la ilustración, un sujeto de conciencia que que reflexiona sobre sí mismo como si fuera consciente plenamente de lo que hace. Y después Foucault, no sé por qué estoy hablando mucho de él, bueno, y yo vengo a decir como cuarto golpe, que el discurso no le pertenece a la gente, que es al revés, que el discurso es el que constituye a la gente. Entonces son varios golpes. Este sería como un quinto golpe, o sexto, no sé, en el cual uno le dice hey, humano, no sos el centro de la comunicación, sos parte de sistemas y dimensiones más complejas, no sos el centro de la preocupación, es decir, la antropología no puede centrarse únicamente en vos, sino que tiene que atender a dimensiones de la complejidad, a la cual el ser humano es una parte. ¿Sí? Igual va a decir, cuando digo ser humano es un poco contradictorio, porque la propia idea que nosotros tenemos de humanidad, la propia idea que nosotros tenemos de humanidad, es claramente histórica, es ficcionada, ¿sí? Y bueno, y es muy cuestionable en diferentes aspectos. Es muy cuestionable Nicolás, en diferentes aspectos. Y la preocupación, la preocupación que incluye una nueva mirada acerca del ser humano, con lo que podríamos llamar muy a grosso modo la naturaleza, y lo descuidado que ha sido con la naturaleza, ¿no crees que es como, siguiendo esa perspectiva, como una oportunidad, una nueva oportunidad que tenemos a repensarnos como parte de un todo un poco más complejo? Sí, claro, yo creo que la oportunidad que tiene Occidente de pensarse como parte de un todo complejo, que otras culturas lo venían en la voz. Bueno, de eso también estábamos hablando antes que hiciéramos contacto con ustedes, contigo Alejandro, y con Diego, en el sentido de que otras culturas, ya estos planteos muy heterogéneos, porque hay muchas perspectivas, obviamente, ya los venían elaborando hace mucho tiempo, en algunos casos hace miles de años, en otros casos ni siquiera podemos evaluar los tiempos, en otras situaciones de manera más cercana. Pero yo creo que, digamos, en el periodo de extinción del Occidente, de la muerte de Occidente, en el momento que estamos viviendo la desagregación de Occidente, yo creo que hay que es este momento, o sea, nosotros estamos viviendo los últimos días de Occidente, es increíble, pero es así, bueno, creo que se genera un espacio mucho más poroso para poder pensar la posibilidad de estar un poco más allá del humano como lo que vos decías, una oportunidad o un conjunto de oportunidades. No sé si tenemos la sabiduría para aprovecharlo. Y te digo más, Alejandro, no sé si tenemos tiempo. No sé si tenemos ya tiempo. Ojalá que nos quede tiempo. Que la quiera. Te vestiste ojalá, con una camisa no sé que si compraste en la tienda apocalíptica. No, es que no sé si tenemos tiempo en serio. No. Yo juego mucho con la tienda apocalíptica, pero no. Pero es que realmente no sé si nos da los tiempos. Ojalá que sí. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Sí. Respondiendo a lo que preguntaba Alejandro también de la relación con la antropología,
que claro, lo que se viene planteando en las clases es justamente eso, como poder ir generando una manera de pensar nueva y de investigar y de ver el mundo y de vernos con el mundo para poder llegar a otros lugares distintos, ¿no? No como lo que se venía dando normalmente. A nivel académico, digo, ¿no? Como que ya la ciencia de por sí siempre tiene el ser humano como centro y como el que está viendo todo desde afuera y desde un nivel superior. Y bueno, como desarraigarnos un poco de eso, ¿no? Bien. Eso que dijiste de la teoría de la tienda apocalíptica, a ver, ¿en qué estás pensando? No, esta idea de que se nos viene el Así que vos sos final, un vamos a tener que optimista, apurarnos. está bien. No, pero realmente no sé qué tiempo tenemos como sociedad, como especie, más que como especie para reajustarnos a la situación que estamos viviendo. Antes que entraras a Profe, que tuviéramos contacto contigo, Alejandro, estábamos hablando de que las discusiones en este momento es cuándo se extiende la especie humana, cuándo se extingue, perdón. O sea, las discusiones importantes contemporáneas es cuándo se extingue. Entonces, sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, hay un destino fatal, pero las discusiones se están dando 500 años, 400, 300, 250. O sea, la previsión de, por ejemplo, de Naciones Unidas son trágicas. 2050 no hay más recursos para mantener la especie humana. ¿Qué va a pasar? Volvemos a la antropofagia. Es una posibilidad. Tiene algunos problemas, tiene algunas ventajas también. Pero digamos, a ver, yo creo que no es solo hacer futurología y siempre está esa idea morbosa de que el mundo se termina, y qué mejor que el mundo se termine cuando estoy yo vivo, o sea, no solo me muero yo, sino que se muere todo. Eso es parte del narcisismo de la época, ¿no? Desear la Soy el dueño de la desaparición pelota. de todo y soy el dueño de la pelota. Bueno, esas son un poco de todas las proyecciones patológicas de la época, que son de ese orden y muy infantiles en el mal sentido de la palabra, o de los elementos que se pueden colocar en término infantil. Pero de cualquier manera, digamos, las posibilidades de que formas de pensamiento complejo transformen a la sociedad en un sentido adecuado para toda esa sociedad, se está volviendo cada vez más difícil. No estoy diciendo que no sea imposible ni que no haya posibilidad, sino que se vuelve cada vez más una situación. Bueno, que yo les planteaba la idea de milagro, que creo que alguna vez la hablé en tu programa también, que es un acontecimiento inesperado. Es decir, que ha pasado muchas veces en la historia. Es decir, tal vez se esté constituyendo un conjunto de acontecimientos inesperados que hagan que vayamos para otro lugar. Puede ser. Ahora, si seguimos estas tendencias, digamos, el resultado es claro, no hay que ser muy apocalíptico para eso. En ese sentido, ¿sí? En ese sentido. Y aparte también es el deseo de morirse. ¿Sí? No es solo pensar en las proyecciones de futuro, sino también, como es cada vez más evidente a nivel planetario, bueno, inclusive hay pensadores ahora que están hablando del buen morir, pero no solo el buen morir del individuo, sino el buen morir de la especie, lo cual es terrible. Bifo, por ejemplo, está hablando de eso, y otros, en el cual vos entras en un proceso absolutamente tanático, absolutamente tanático, lo cual esas pulsiones tanáticas que están presentes en el ser humano se vuelven, digamos, absolutamente dominantes, y la gente desea morirse y desea que se destruya todo y que se desagregue. Y eso también está muy presente. O sea, la fantasía de la destrucción.
la fantasía del Poder final, verlo. y por eso, como vos decías, la tienda apocalíptica vende también. O sea, no vende también solamente porque, digamos, las señales del tiempo, también los signos del tiempo, sino que de alguna manera, como están configuradas estas sociedades, hay, incentiva mucho todo lo que tiene que ver con pulsiones destructivas de todo, en todos los niveles, de los vínculos interpersonales, las relaciones, las afectividades, hasta el deseo de que desaparezca todo, ¿no? Hay un poco la tienda apocalíptica, yo diría que es una pulsión hacia la muerte que está muy presente en la sociedad contemporánea, está muy presente. Yo creo que es razonable que esté presente. Creo que es razonable que esté presente porque cuando el deseo se desvincula del conocimiento, o el conocimiento se desvincula del deseo, cuando el pensamiento, por ejemplo, el pensamiento en el sentido amplio, ¿no? Afectivo, simbólico, corporal, etcétera, se desvincula del deseo, y cuando las sociedades se vuelven tecno-hiperburocráticas como es ahora, como está la tendencia es esa, bueno, las pulsiones de muerte van a estar mucho más presentes, pero mucho más presentes que en otras sociedades. ¿Sí? Y por eso inclusive, fíjate que una de las posibilidades que se maneja de salvación, por así decirlo, de la especie humana, o por lo menos las perspectivas más oscuras, son las nuevas formas de fascismo del siglo XXI, ¿sí? Como formas vitalistas de alguna manera preservar la especie. Si estaremos mal. Claro, porque digamos, las diferentes formas de fascismo siempre algo preservan, destruyen todo, pero algo preserva, la raza superior, el pueblo, yo qué sé, destinado, lo que sea. Entonces también Espacio vital y todo eso. el espacio vital, ahí va. O sea, bueno, esa idea nietzscheana, ¿no? que toma el nazismo. Justamente es vital porque, bueno, ahí tiene que haber vida, tiene que haber un espacio que contenga a la gente y que ese espacio se amplíe, pero son ideas terribles porque también el espacio vital significa que vos aplastás el espacio del otro, o sea, destruís al otro para ampliar tu espacio. Esas, digamos, son algunas de las previsiones que se tienen en el sentido de decir, bueno, estas concepciones en el siglo XXI, que obviamente que van a ser diferentes en el siglo XX, podrían ser una manera de preservar la vida. Es terrible. Y después también la salida del mundo. Que eso por lo menos es mucho más, me parece interesante en el sentido de decir, bueno, a ver, históricamente, o sea, la historia es un conjunto de devenires y acontecimientos, es una temporalidad también construida, toda esa idea de tiempo lineal y demás. Bueno, ¿cómo salimos del tiempo? ¿Cómo salimos de la sociedad? ¿Cómo se puede salir? Por eso, a ver, como es un mundo que se está desmaterializando, y esta clase es un ejemplo, y el hecho de que estemos en la radio en este momento todos nosotros es un ejemplo, la pregunta es la única forma de desmaterialización viable? ¿O hay otras? Qué pregunta, ¿eh? A mí me parece, Nico, si estás de acuerdo y los compañeros, que esta pregunta, aún sin respuesta, puede servir para nosotros darle un punto por hoy para irnos a la tanda y después ya asumir el final del programa y generar la convicción de que este ha sido nuestro primer encuentro. ¿Te parece? Me parece, y bueno, y guardarlo en los anales porque no estoy seguro, pero creo que es la primera vez que pasa, vuelvo a insistir, en la historia de la radio uruguaya, no sé si en la historia de la universidad, pero seguro que en la historia de la radio uruguaya, estoy casi seguro, hay que averiguar ese dato. En todo caso, les leo. No sé para qué ni con qué fin, pero no sé. Les leo algunos mensajes que han llegado. Les leo en el final algunos mensajes que han llegado. Este lo firma Omar, dice, todas las mitologías hablan de la autodestrucción y de convertirse en seres superiores
Hoy le dicen manipulación genética. Otros mensajes llegan, 099-894-987. Ale, paso entre los Australopithecus y los Neandertal. Va a prevalecer la más apta. ¿Llegará ese momento? Abrazos a Nicolás, de Gerardo el taxista. Fue un placer tenerlo de pasajero. 099. A ver. En el final dice, es un gusto escuchar como siempre a Guigú. Eso sí, no siempre me voy muy optimista después de haberlo escuchado. Yo tampoco. y Juan, y en el final cito a Juan de Pocitos, no lo miremos como siempre como un fenómeno foráneo, ya nos llegó, estuvo siempre ahí, la mayoría nos enamoramos de los paños fríos y del cómo el Uruguay no hay, lo dice Juan de Pocitos, que bueno, arrancó para ese lado. Bueno, Buenísimo. gracias profesor y gracias al resto de los compañeros docentes y estudiantes, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, Gracias, nos Cristian. vemos, Alejandro. Chao, Diego. Hasta luego. Y bueno, Nosotros seguimos con la clase. y nosotros seguimos Chao. con la mañana en camino, nos vamos a la pausa.